Bienvenidos y bienvenidas a este en vivo, en donde vamos a conversar junto al doctor Noval sobre el alargamiento y el engrosamiento del pene. Un tema que es súper importante y que he visto en terapia que a muchas personas con pene les aqueja. Así que vamos a hablar de este tema que es una primicia en habla hispana y que estoy seguro que a muchas personas les va a poder interesar. Así que quédense si es que este tema les puede aportar o si conoces de algún varón al cual les puede servir. Bien, voy a buscar a Clínica NEF, que es el Instagram a quien debo compartirle esto. Denme un segundito. Perfecto. Para poder partir, ahí está, me parece que el doctor. Este es un en vivo, como les decía, para poder difundir e informar de cierta manera sobre esta operación que se está realizando actualmente. Yo le había escuchado que ya se realizaba en Estados Unidos. De todas maneras, le vamos a preguntar al doctor César Noval hace cuánto se está realizando y todos los detalles de la misma. Y creo que es súper importante hablar de este tema, de poder visibilizarlo y de poder comprender integralmente lo que puede ayudar a mejorar y desarrollar la salud sexual masculina. Tema del cual me especializo, que trabajo yo actualmente en terapia, muchas veces disfunciones sexuales, llámese la eyaculación precoz, la disfunción eréctil, trastornos del deseo, pero particularmente con pacientes que he tenido con micropene, entendiéndose como un pene máximo en estado de erección de 7 centímetros, realmente me comparten su malestar. Muchas veces, desde históricamente, la terapia se ha hablado de aceptar el cuerpo, aceptar de cierta manera tu funcionalidad y innovar en diferentes prácticas eróticas, pero ahora la ciencia va avanzando y creo que es súper bueno darle la oportunidad a este tipo de prácticas y cirugías que también dan una nueva opción de bienestar. Nos une en unos instantes el doctor Noval. Hola, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Muy bien, muy bien. Sí, sí, no me conectaba porque estaba deleitándome con lo que explicabas y prefería que siguieras hablando. Digo, le escucho yo también que aprendo seguro. Pero nada, Buenísima. genial. Súper interesante todo lo que comentabais. Disculpadme que estoy en el coche, conduce mi mujer, así que no hay ningún problema, porque en España son las 10 de la noche y mi agenda, ya lo hablamos, que pues como la tuya es muy apretada, pero sí que quería tener la oportunidad de compartir este ratito contigo y con tus seguidores. Y la verdad es que todo lo que comentabas es cierto. Yo lo primero que diría antes de empezar es desmitificar que la cirugía de alargamiento de pene sea para micropenes. El hombre tiene derecho, como tú muchas veces comentas Uh-huh. en tus vídeos y en tus explicaciones, a disfrutar de su pene, a disfrutar de su cuerpo. Igual que una mujer se hace un aumento de pecho, el hombre se puede hacer un aumento de pene. No es para curar un complejo, porque las cirugías no curan complejos. Las cirugías Uh-huh. pueden ayudar, pero esto es por intentar mejorar el cuerpo, no para solucionar complejos, porque los complejos los solucionáis profesionales como tú, con trabajo de otro tipo. Excelente. Qué bueno poder partir con esa visión tuya. Y justamente me gustaría poder conocerte un poquito más, que la gente sepa de ti. Yo al buscarte en internet me di cuenta que no solamente estabas especializado en la cirugía plástica, sino que también en el tema de ser árbitro asistente, ¿cierto? Sí, De bueno, primera división. eso ya, eso ya quedó muy atrás en mi vida, no me daba de sí, si me pasa ahora que no tengo tiempo de todo, antes imagínate con el fútbol,
Pero sí, yo soy premio extraordinario en medicina, soy especialista en cirugía plástica, me he subespecializado mucho en toda la parte de cambio de sexo, me parecía Ujú. una cirugía súper interesante y a raíz de hacer cambios de sexo, pues me empezaban a preguntar pacientes por el alargamiento de pene y yo decía, no tengo ni idea de esto. Ni en la especialidad de cirugía plástica, ni en urología, que ahora tengo 6 urólogos que trabajan conmigo, te forman respecto a ello. Es algo que casi no existe. De hecho, tú coges los libros de cirugía plástica y si siguieras la técnica que te describen, generarías alteraciones muy importantes de la erección, porque hablan de liberaciones completas del ligamento, cosas muy agresivas. Entonces dije, bueno, yo tuve la suerte de formarme una gran parte en Estados Unidos, en Beverly Hills, Newport Beach y Manhattan, y le dije a la gente allí, oye, ¿esto quién lo hace? Pues estos tres, y me fui a ver qué hacían. Ujú. Vi cosas muy interesantes y como siempre en medicina, pues aprendes un poquito de unos, un poquito de otros, generas tu propia impresión y sobre todo a raíz de los cambios de sexo fuimos implementando cosas que hacíamos en las vaginoplastias transexuales para implementarlas en el alargamiento del pene. Y así poquito a poquito hemos ido desarrollando nuestra propia técnica hasta que hemos acabado por eso, por publicarla como una técnica nueva, lo que tú comentabas en los stories que has subido, nos lo ha publicado la revista Iberoamericana de Cirugía Plástica como una técnica original, no como una modificación técnica anterior, lo cual, pues oye, estoy muy orgulloso de ello por mí y por mi equipo, que yo doy la cara, pero hay todo un equipo médico detrás. Y a partir de ahí es cuando empezamos a crecer en ello. Buenísima. Justamente yo leí ese estudio en la revista, como dices, Iberoamericana, y creo que es la primera actual, o sea, como que en 10 años prácticamente no se había Sí, publicado algo novedoso, porque acá en Chile también se conocen varios otros métodos que, por lo que he visto en tus redes, no te gusta como hablar de mejor o peor, sino que es diferente porque es la técnica que tú sí. conoces. No obstante, debo decirte que según lo que yo he investigado y también testimonios de otros pacientes, el corte superior del ligamento de esta parte suspensoria del pene Ujú. me daba la impresión, sin conocer, tú eres seguramente más experto, no daba basta, o sea, no basta solo con eso. Yo entiendo que tu técnica es mucho más integral y me gustaría que Muy bien. obviamente nos contaras de qué va, Claro. qué es lo que se hace exactamente para poder entender Mira, todo lo por dentro, si, ¿cierto? El cuerpo cavernoso, la eso es. musculatura lisa, etcétera. Entonces, Si quieres, explícanos un poquito de qué va el método NEF, que entiendo. primero te voy a responder a tu pregunta directamente, que es el hecho Uh de -huh, por qué puede funcionar o no, y después te desarrollo un poquito, grosso modo, para que entienda la técnica. Lo primero es que en medicina, y sobre todo en súper. cirugía, yo siempre digo que hablar de, por ejemplo, tú hablas del ligamento suspensorio, pero eso no es real. Hay todo un complejo músculo ligamentario que es el que está implicado en la cirugía. No es solamente un ligamento que tú vas al ligamento y ya está. Hay toda una serie de elementos. Yo el año pasado, por ejemplo, hicimos unos 50 pacientes que ya estaban operados con liberación del ligamento suspensorio. La realidad es que cuando entramos, no es que esté mal hecho, pero el ligamento en sí no estaba liberado. Estaba liberada la fascia preligamentosa, que tú si no has hecho cambios de sexo y no estás acostumbrado a esa zona anatómica, puedes pensar, y de hecho hace poquito en Colombia, que estuve operando allí con un urologo de allí encantador, con Jorge, enseñándole cómo era la técnica, le decía, ¿ves aquí el ligamento suspensorio? Sí, 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 no es el ligamento suspensorio. Uh Entonces, -huh, cuando hablamos de una técnica, cada técnica, por suerte o por desgracia, en manos de diferentes cirujanos, aunque sea la misma técnica, la aplicación es diferente. Entonces, por eso yo también intento ser súper comedido a la hora de hablar, porque yo no sé qué hacen los demás en su día a día dentro del quirófano, porque no veo su operación. Por eso cuando veo un paciente uh -huh. secundario le digo, cuando esté dentro, cuando vea lo que hay, te podré decir qué veo yo que podemos aportar. Entonces, las grandes diferencias que podemos decir son que nosotros no trabajamos el ligamento y las estructuras que lo rodean de forma completa. De hecho, hay veces que encontramos 2 ligamentos, 3 ligamentos, que son fasciculares, que son más gruesos, más finos. Después, muy importante, interponemos un colgajo. Un colgajo es un movimiento de tejido que se pone entre el pene y el pubis, para que no pueda Uh -huh. retroceder, porque si no, el pene tiende a volverse a unir al pubis. Y después, lo que para mí es esencial es que generamos una erección. Dependiendo del caso, pinchamos directamente prostaglandinas
O no sé si lo has visto hacer alguna vez, pero se rodea el pene como si fuera con una brida y se le inyecta suero con una palometa. El pene se pone en Ujú. erección para que tú veas cómo se comporta el ligamento suspensorio y que el pene sigue teniendo un ángulo de erección correcto. Eso es súper importante, porque de ese modo puedes optimizar cuánto ligamento liberas. El ligamento tiene unos 18 centímetros y liberamos entre 5 y 8, pero tú lo liberas si sabes que el pene sigue hacia arriba. Que, por ejemplo, me viene mucha gente operada de los años 90 que las erecciones las tiene hacia abajo. ¿Por qué? Porque les han cortado todo el ligamento. Eso no se debe hacer. Nosotros siempre decimos que buscamos ganar lo máximo sin perjudicar al pene. Ese es el objetivo. Ujú. ¿Vale? Y entiendo que no es solamente alargamiento, sino que también es engrosamiento, ¿verdad? Muy bien, ¿Cómo sí. generas esa posibilidad de que sea armónico, me imagino, obviamente, y que no se dé Ujú. solamente una de las partes? Ese es uno de los temas más delicados, porque lo que hacemos para engrosar no es un relleno, y este concepto es capital. Por mucho que yo se Ujú. lo explico a los pacientes, nunca llegan a asimilar que no estamos rellenando. Como no estamos rellenando, yo no puedo darle forma al pene, porque lo que yo pongo son células que son como si pusiéramos peces en un acuario, se van a mover hacia arriba y hacia abajo, se van a distribuir Ujú. homogéneamente. Entonces, eso me genera proporción y me genera armonía, porque cuando yo pongo las células en el tercio medio, se van a subir hasta el glande, se van a bajar hacia la próstata y va a hacer que el engrosamiento sea uniforme. Entonces, siempre hacemos primero el alargamiento. En función de la longitud final que yo tengo, decido la distribución de las células. Pero sí que es cierto que hay veces que hace falta un retoque, que tenemos una tasa de retoque de un 5% para poner más. Ajá. Porque si hemos conseguido una muy buena longitud, te pueden hacer falta más. ¿Por qué no se puede poner todo el extra en la cirugía? Porque no es un relleno. Porque si yo te pongo 1000 células, sobreviven 1000. Si Ajá. pongo 10.000, sobreviven 9000. Si pongo 100.000, 700.000. Pero si pongo 1.000.000, se mueren todas. Entonces hay que regular las cantidades. Igual que el plano donde se infiltran las células es fundamental, la cantidad también. Si te pasas, te lo pierdes. Yo siempre le digo a mis ayudantes, no me preparéis tantas células, porque me inducís a mí a pensar que estoy rellenando y a querer poner más. Pero más no es mejor. Qué interesante ese concepto, el de la pecera. Te lo había escuchado hablar que justamente muchas peces en una pecera, o sea, no hay un hábitat, ¿cierto? Como en donde puedan aflorar o reproducirse de manera sanamente, que es como los principios de ecología. Entonces, Totalmente. menos es más, de cierta manera, o la justa medida, de cierta manera, que esa debe ser tu habilidad Exacto. para poder determinarlo. Te pasa Lo más muchas veces difícil, es lo más difícil, ¿eh? y de parte de los pacientes te pasa que tal vez te proyectan su ansiedad o inseguridad de que quieren más, o sea, que quede más grande que pequeño, por así decirlo. Sí, pero eso, de hecho, en el artículo hablo de ello, que creo que es una de las principales debilidades del alargamiento de pene. Y aquí lo más importante es ser muy sincero desde el día uno. La ganancia mínima que se puede esperar es cero. ¿Por qué? Porque nosotros al acabar la cirugía, la media que tenemos de ganancia es de unos 4 o 5 centímetros. Pero después dependemos de cómo cicatriza el paciente, de Ujú. cómo son sus estructuras, de cómo es la elasticidad de la piel. Entonces, lo que hay que generar son expectativas muy realistas. Eso sí, si tú te has operado, pasan 6 meses, que es más o menos el tiempo que yo necesito para ver el resultado final, 6 meses, un año, y vemos que efectivamente o no has ganado suficiente o aunque médicamente el resultado sea espectacular, tú me dices, oye César, que he ganado 7, pero me gustaría intentar uno más. No pasa nada, te haremos un reto que no te vamos a cobrar nada, porque como médicos buscamos que estés feliz. Y entendemos que, pues igual que una mujer se pone pecho y después te puede decir, ostras, César, y un poquito más no me vendría mejor. Ojalá, tan sencillo como lo hago en el pene, fuera cambiar la prótesis, ¿vale? Porque al final se trata de que el paciente esté contento. Y de hecho sí que me pasa muchas veces, y eso tú lo ves más que yo, la dismorfofobia o el hecho de que no sepan apreciar Ujú. su propio cuerpo. Yo siempre digo que si tú te pones unos zapatos y los ves desde arriba, los ves de un modo. Y si los ves desde un espejo o en otra persona, los ves de otro. Y el juego de enseñarte tú antes, después, cambiando un poquito directamente la forma o incluso el color y que me digas, ah, ese caso es muy bueno y decirte, oye, sí es el tuyo.
claro. porque no son conscientes. De hecho, hace poquito subimos un testimonio que yo decía, me he enfadado mucho con este paciente, porque me decía que no había ganado nada. Hasta que le pusimos la regla, le hicimos las fotos, vio su antes después y dijo, ostras, pues sí, pero su propia ansiedad no le dejaba ver la realidad. Y tú lo puedes explicar mejor que yo, y me encantaría que lo hicieras, cómo influye el nivel emocional en el tamaño del pene. Total, o sea, yo debo confesarte que debo por lo menos en estos últimos años haber recibido por lo menos unas 50 personas con claramente problemas respecto a una dismorfia corporal, ya sea por micropene y otras personas con un pene promedio, según las Ujú, investigaciones, 12,3 centímetros aproximadamente, en estado de erección, en donde no se sentían a gusto, no se sentían cómodos, no se sentían de cierta manera como contentos con su propio miembro. Y esto hacía de que justamente se correlacionase con disfunciones, es decir, eyaculaban tempranamente o bien la disfunción eréctil, que es como de origen secundaria, ya sea por una situación, una ujú, circunstancia, o primaria, cuando es de toda la vida, por justamente su miembro no se sienten cómodos, se lo traspasan la inseguridad a la pareja no sabe qué hacer. Y hay una pregunta bien interesante que también me gustaría saber tu opinión, que es finalmente si importa el tamaño. Yo te voy a dar mi opinión actualizada, porque muchas veces en sexología nosotros nos dijeron, no, lo importante es amar tu cuerpo, es conectar, y yo creo que sí importa hoy en día, porque en definitiva hay un concepto, no sé si te hará sentido, que se llama compatibilidad genital. Y ujú. muchas veces, dentro de los pacientes que me decían, es de que tenían esta sensación de que se les salía en el Sí, acto sí, de sí. el coito y la penetración. Paréntesis, obviamente el sexo no es solamente eso, pero es Ujú. una variable. Y incluso, o sea, cuando hay pitting, cuando hay, por ejemplo, desnudos, igual te expones tu cuerpo. Entonces, si hoy día yo encuentro que hay una opción y que está en una investigación, cierto, científica, que tú la estás realizando para el mundo habla hispana, entiendo que en España principalmente, yo Ujú. estoy totalmente de acuerdo, o sea, con una operación que finalmente te pueda ayudar a ganar seguridad, confianza, ¿para qué? Para que finalmente tú puedas desempeñarte como lo que eres, simplemente en el Exacto. acto sexual con la pareja que tú quieras, hombre, mujer, etcétera, porque al final se trata de eso, tenemos esta vía y ojalá que si existe esa opción, poder utilizarla de buena manera. No sé cómo lo ves tú. Estoy muy de acuerdo. Mira, lo primero que yo diría es que no hay penes pequeños. Hay pene pequeño para ti. Uh -huh. Cada paciente siente su cuerpo de un modo. Y te sorprendería ver casos que me llegan con penes en erección de 18 centímetros que quieren un alargamiento. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo siempre lo digo, mi mujer fue Miss, es una persona guapísima que yo, pero ¿para qué quieres que te ponga nada? O mis amigos me decían a mí, pero si pareces mucho más joven de lo que eres, ¿por qué te pones Botox? ¿Por qué no? Uh -huh. Entonces, más allá de tamaños grandes o pequeños, es cómo te sientes tú con tu sexualidad. Y hay una cosa muy importante de esta cirugía, y es que de forma directa no mejora la erección. Pero tengo muchos pacientes que me manifiestan que sienten más potencia sexual, no Sí. porque el pene funcione mejor, sino porque tú estás más seguro y te sientes más cómodo contigo mismo, y eso te genera que el pene funcione mejor. Claro, claro, porque yo entiendo, corrígeme si no es así, pero que tú no haces nada que modifique el óxido nítrico, ¿cierto? El zinc o no sé, el suelo pélvico per se, sino que un No, efecto no. placebo. Entonces Sí, sería como totalmente. un nocebo, lo contrario, que finalmente la expectativa que tienes de tu desempeño hace que se vea mermado por tu propia creencia y eso obviamente tiene que ver más con la psiquis o la parte psicológica. Totalmente. Entonces, al Totalmente. verte Sí, sí que es cierto lo del óxido fisiológicamente mejor. nítrico. Uh -huh. Lo del óxido nítrico, estamos haciendo ahora un estudio, lo que pasa es que es muy difícil de medir, porque hay terapias que se están desarrollando en Estados Unidos y que nosotros hemos implementado para la impotencia, sobre todo para pacientes hipertensos, con colesterol, con alteraciones por diabetes, que tengan algún tipo de arteriopatía. Se clampa el pene, se cierra el pene, se ponen células madre dentro y se espera que esas células regeneren el endotelio. El endotelio es la capa interna de las arterias y esa capa, como muy bien explicabas, genera óxido nítrico, que es un vasodilatador, que es lo que hace la Viagra. ¿Por qué? Porque el pene al final es un globo que se tiene que llenar de sangre.
Si no le llega sangre de forma masiva, no se hincha. Y para que llegue sangre de forma masiva necesita ese óxido nítrico. Entonces, los resultados que estamos teniendo son muy buenos. Tengo siempre la duda de qué porcentaje de éxito es medicina y qué porcentaje de éxito es psicología. De decir, oye, ya me lo has arreglado. También nosotros, y aprovecho para hacer hincapié en algo que me encanta y que no es cirugía, y son las medidas higiénicas. Todo aquel que tenga un problema sexual, deporte, comer bien, cuidarse, te va a cambiar la vida. El pene va a funcionar mejor, tu óxido nítrico va a estar mejor, tus niveles de catecolaminas, está demostradísimo que la obesidad causa disfunción eréctil de forma directa e indirecta. Entonces nosotros también les hacemos todo un tratamiento, pero sí que es verdad que al poner las células madre en las fascias del pene, porque no se ponen debajo de la piel para el engrosamiento, que si no dan nódulos y grumos, al poner las células madre, partes se trasladan lógicamente por el torrente sanguíneo. Entonces, estamos viendo cómo hacer un estudio bien serio sobre esto, porque en cáncer de pecho sí que está muy estudiado que cuando se da radioterapia, si posteriormente pones células madre, tú ves incluso que el color de la piel cambia, vuelve a ser una piel normal, recupera elasticidad. Entonces, a nivel del pene me parece súper interesante, pero todavía a mí me gusta hablar con propiedad y cuando estoy 100% seguro. Lo estamos haciendo y va muy bien para la impotencia, pero necesito más para poder asegurar que es por el tratamiento. Aunque lo importante es que la gente está contenta. Y al final eso es lo que te marca. Excelente. ¿Puedes profundizar un poquito más para que la gente entienda un tema que dijiste que yo entiendo que si se colocasen un poco más a nivel interno se reabsorberían las células madre? ¿Qué pasa con la Ajá. fascia específicamente? Que es Muy como bien. este Voy a sí. poner otro ejemplo que creo que te va a gustar mucho. Hemos hablado de los peces que en una Ujú, pecera, que sería el engrosamiento, y ahora vamos a hablar de qué se hace en la cirugía en sí, ¿vale? ujú, Se libera el ligamento suspensorio que explicábamos antes, que es lo que une el pubis al pene. Para que la gente me entienda, el pene describe una curva ascendente. Cuando yo convierto una curva de un punto A a un punto B en una recta, es más largo la distancia del punto A al punto B. Eso es lo que sacamos. Pero en la cirugía de alargamiento no se toca el pene, se tocan las fascias y el ligamento. ujú, Esto sería como una momia egipcia. Nosotros tenemos al faraón, que está dentro del todo, eso es el pene. A su alrededor tenemos las fascias, que serían las vendas que rodean al faraón. Hay muchas capas, unas 11. Y por fuera tenemos el ligamento suspensorio, que sería el sarcófago. Entonces, para el alargamiento se toca el sarcófago, por eso sensibilidad, erección, tener hijos, ujú. no se puede alterar. El riesgo no es inherente a la cirugía, ¿vale? De hecho, cuando hacemos un cambio de sexo, desmontamos el pene, lo tiramos a la basura y el trocito de clítoris pequeñito que hacemos con el glande funciona. El tema del engrosamiento y las fascias, que era lo que íbamos. Si vamos desde arriba, tenemos la piel, un poquito de tejido celular subcutáneo y empezamos con las fascias de Buck, túnica albuginea, y después están los cuerpos cavernosos y esponjosos y dentro de ellos los nervios. Si se ponen muy profundas las células en el cuerpo cavernoso o esponjoso, eso es un panal de abejas que está vacío. Entonces se irían al torrente sanguíneo y las perderías en el momento. Pero si las pones debajo de la piel, te cargas la erección porque estás generando una cicatriz entre la piel y el cuerpo del pene, en la zona de la interfaz. Y la piel del pene necesita erectarse. Por eso a mí las mallas no me gustan, porque las mallas se ponen entre la piel y el pene, de forma que para engrosar son maravillosas, te dan un grosor muy bueno, pero después me vienen pacientes con problemas de erección, porque esa fibrosis cicatricial hace que pierda elasticidad la propia piel. Entonces, es como un globo con una coraza, se intenta hinchar y no puede. Entonces, nosotros lo que hacemos es, una vez que hemos abierto el ligamento, por eso siempre se hace la vez que el alargamiento, se abre el ligamento, se corta la fascia muy poquito y se mete una cánula dentro. Y esa cánula llega hasta casi el glande. Y ahí se ponen las células, en las fascias. De hecho, decir que se ponen en la fascia de Buck o en la túnica albuginea, en mi opinión, con todo el cariño, son pajas mentales nuestras de médicos. Porque las fascias no se diferencian tan bien entre ellas. Son cosas que se ven a microscopio. Lo que sí que ves es el nivel que es blanco, nacarado, duro, en el cual tú tienes ya una fascia bien profunda, que si lo pones ahí, tú ves que por fuera no se transparenta el color de las células madre. Es como si no hubieras puesto nada. Ese es el nivel. Y es una de las cosas técnicamente más complejas. Yo con mi equipo, que operamos todos y dominan todos la técnica, cuando formo gente,
es lo que más me cuesta enseñarles, el plano de infiltración. Es verdad que al hacer los cambios de sexo, el que hace cambio de sexo es mucho más fácil, porque tú eso lo rompes todo cuando Claro. entras al pene, que de hecho es muy agresiva esa cirugía. Entonces, encontrar es muy parecido a cuando entras en el tabique nasal para no romper la mucosa, que sería la piel, pero tampoco perforar el cartílago, que sería el pene. Ese punto intermedio es el equilibrio. Hoy en día tardamos en hacer la cirugía 1 hora, pero cuando yo empecé a hacerla tardaba 5 o 6. Claro, Wow. la experiencia y el equipo es lo que cambia todo. Sí, yo encontré en internet también una operación que creo que se hizo viral o famosa, en donde hiciste la Ah, sí, reasignación de sexo en 17 horas, si no me equivoco. sí, sí, sí. Ahí Pero hicimos, tremendo, o sea, faloplastía, la parte mamaria, la vaginoplastía, o sea, fue tremendo, ¿no? sí, Fueron sí, sí. muchas, que yo sabía que se Quitamos, hacían en meses o en años incluso. claro, se hacían en años. Este paciente tenía una patología por la cual sabíamos que a nivel sanguíneo no se iba a poder operar dentro de unos años, entonces había que hacerlo todo de golpe. Y de hecho lo hemos hecho más veces después. Y le hicimos la faloplastia, que consiste en coger el brazo, coges las arterias del brazo, las venas del brazo, los nervios, creas un pene con una uretra y lo conectas al pubis. A la vez le quitamos el útero, Ujú, le quitamos la vagina, le hicimos liposucción, le hicimos las mamas y le hicimos la cara. La verdad es que ujú. fue, Wow, fue súper fascinante. completo, Sí, pero al final lo que genial. buscábamos era que el paciente pudiera cumplir su sueño de una forma real y también, te soy muy sincero, yo antes de empezar a operarle le dije, según avancemos, vamos a ir cirugía por cirugía. Si médicamente, anestésicamente, analíticamente estás perfecto, cada 3 horas se hacía una analítica y al final de la cirugía, incluso más seriadas, y tenía 2 anestesistas. Teníamos Ujú, clarísimo que en el momento que el anestesista nos dijera, chicos, aquí tenemos que parar, había un claro, orden, todo muy se paró. ordenado para que, sí, para que fuera todo. De hecho, estaba la opción de hacer las cirugías simultáneas con más equipos y yo no quise. Primero, porque soy un obsesivo del control, lo reconozco, soy muy cuadriculado y prefería estar yo en todos los pasos. Y segundo, para poder asegurarnos de que no hubiera 2 sangrados simultáneos. Por ejemplo, la histerectomía, quitar el útero, pues es una cirugía que es más agresiva, la vagina, tal. Entonces había que ir como con mucho cuidadín de cómo lo hacíamos. Pero es una cirugía interesante y que nos ha hecho aprender muchísimo para el alargamiento del pene, pero muchísimo. Wow, impresionante. Lo otro que mencionaste en delante fue de que no alteran la sensibilidad. Y yo sé de que ese es un tema muy común, ¿cierto? De pacientes que preguntan, bueno, voy a sentir más, voy a sentir menos, porque si siento más tengo una eyaculación, no sé, precoz o retardada, ¿cierto? Como que la idea no es solucionar A y que tengan un problema en Sí, B, ¿cierto? ¿Cómo lo has visto en totalmente. general en el campo? Bueno, a todo esto, 750 fue la investigación. ¿Cuánto llevan a la fecha de operaciones Ujú. realizadas? Y en este tema la sensibilidad en general es siempre satisfactoria, o sea, no hay algún problema, por así decirlo, que hayan documentado, hayan pellizcado Te a cuento. nivel subjetivo, psicológico u otro. Ahí le has dado en un punto maravilloso que es el nivel subjetivo psicológico. Ujú, Anatómicamente es muy difícil dañar el pene por lo que hemos explicado del ejemplo de la momia. Estamos muy lejos, pero es que sí, además durante la cirugía nosotros protegemos el pene con nuestros dedos literalmente para que si hubiera un aumento de calor, no sé si has estado en muchas cirugías, pero hay veces que puede haber incluso alguna chispita en el bisturí eléctrico, te quemarías antes tú que quemar algo del pene. Pero aparte, en los cambios de sexo, el trocito pequeñito de pene que dejamos tiene sensibilidad y tienen orgasmo. Entonces, yo siempre digo que el hombre es un animal cuyo objetivo es perpetuar la especie, reproducirse. Por lo tanto, claro. dañar el nervio del pene es súper difícil. Te diré más. Me llegan muchísimos casos secundarios. Ahora, si nos acordamos, me gustaría mucho hablar del ácido hialurónico en el pene. Claro, que creo Sí, que es una lo he cosa de la visto. que hay que hablar. Entonces, me llegan muchos casos secundarios con hialurónico, con silicona, con auténticas, con parafina, con barbaridades. Nunca he visto una alteración sensitiva o funcional en el pene como secuela de la cirugía. Sí que me ha pasado, y de hecho con un amigo que igual hasta nos está viendo, al que operé hace un año y medio, Ujú. que 6 meses después de la cirugía me llama, además estaba yo de vacaciones, bueno, estaba de voluntariado en Mozambique, me llama vía satélite, asustadísimo.
oye César, que creo que me has cortado el nervio del pene porque hoy he tenido una relación y no notaba sensibilidad en el glande. Y yo le dije, oye, que hace 6 meses que te operé, llevas 6 meses manteniendo relaciones sexuales. Si hoy no ha funcionado, no será por la operación. Estuvo así Ujú, 3 semanas y de repente todo volvió a la normalidad. Entonces, sí que hemos tenido algún paciente con alteraciones sensitivas transitorias, en nuestra opinión, no relacionadas con la cirugía, casi siempre asociados a cuadros depresivos, cuadros de ansiedad, separaciones matrimoniales, porque una cosa muy importante es escuchar a tus pacientes más allá de lo que les has hecho y ujú. sentarte con ellos y decirle, bueno, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa en tu vida? ¿No? Que de esto tú, desde luego, sabes muchísimo más que yo. Entonces, causa-efecto no lo ha habido, entre otras cosas porque lo veríamos de forma inmediata. Y nosotros, antes de cerrar, aparte de hacer una serie de test para comprobar que básicamente el pene el día de mañana, cuando tenga una penetración, va a tener suficiente soporte con el ligamento que hemos dejado, pinchamos literalmente el glande con una aguja para ver cómo responde, para ver cómo se retrae, porque el pene tiene un músculo alrededor, que es el cremaster, que lo esconde hacia adentro ante determinados estímulos, como el frío, cuando entras en la playa o cuando tienes ansiedad. Entonces pinchamos directamente para asegurarnos de que está perfecto. Entonces yo nunca he visto una alteración sensitiva, Ujú. ni mía ni de otro compañero, ni alteraciones de erección. Excelente. Delante también dijiste de que la incisión principal era por el pubis. A nivel de cicatrices, ¿hay alguna otra que quede como en evidencia? Me refiero como estéticamente. Inicialmente una muy pequeñita en el abdomen, en los laterales, para extraer las células madre. Ujú, Hay que insistir aquí en otro concepto muy importante y es que cuando hablamos de células madre o hablamos de lipotransferencia, injerto de tejido adiposo, la técnica nuestra, que lo que hacemos en concreto es trabajar con un nanofat, todo volvemos a lo que hemos empezado hablando, que el nombre puede ser el mismo, pero hay muchas subtécnicas. Dependiendo del material que utilizas, cómo extraes, qué infiltras, qué no infiltras, cómo lo procesas, es que te cambia todo. Nosotros hemos cambiado de técnica cientos de veces hasta que hemos dado con lo que creemos que nos funciona. Y estoy mm, seguro de que el año que viene habremos cambiado otro poco hacia adelante y otro poco hacia detrás, intentando siempre maximizar. Desde la solución de Klein, que es con lo que se infiltra normalmente una liposucción. Entonces, esto no es una liposucción. Las liposucciones se hacen con lipoescultor a alta presión. Aquí sacamos las células muy flojito, para no dañarlas, con unas cánulas diferentes a las de liposucción. Hay muchas pequeñas cosas, esto es como cualquier cosa en la vida, los detalles son los que marcan la diferencia, ¿vale? Pero yéndome a lo que me preguntabas un poquito más exactamente, a ver, depende todo de pacientes, depende de muchísimas cosas. ujú, Pero el key de la cuestión, lo que yo creo que tiene la clave tanto para las sensibilidades, las erecciones y tal, es que el paciente entienda los procesos y que entienda las evoluciones, que sepa cómo va a ser su día a día, que sepa que al principio el pene se va a ver incluso más pequeño que antes de operarse, porque le has puesto un montón de puntos por dentro, que entienda que el grosor inicial que ve a los 3 días, que es maravilloso, es mentira, porque es inflamación, claro. que entienda que tiene que ser paciente, que Ujú. entienda que las erecciones las primeras semanas pueden ser menos potentes que antes de operarse, porque tiene puntos por dentro. Hacer que tu paciente entienda las cosas, creo que es una de las cosas fundamentales en todo lo que estamos hablando. Súper. ¿Qué más te puedo preguntar? ¿Quién es Yo quiero que candidato hablemos del para... hialurónico. Ah, Quiero que hablemos del hialurónico. Si quieres, primero yo he hablamos de visto... quién es Oh, candidato, pero es que lo otro sí. es una No, cruzada pero... que tengo. Voy a sacar ahora un par de artículos sobre ello, pero hablamos de quién es candidato. El candidato es aquella persona que diga durante más de 4 días a la semana, me apetecería tener el pene más grande. A partir de ahí, empiézate a informar, habla conmigo, con otro médico, con todos los que puedas, infórmate, pregunta. Yo siempre os diría que os operéis donde os operéis, que os enseñen casos, porque se habla mucho, o está muy en boga, creo yo, la cirugía de pene, tal, pero después, cuando yo busco para aprender de otra gente casos y fotos, nosotros en la web tenemos 4.000 fotos antes después. Es que me cuesta mucho encontrar gente que tenga más de 10 casos publicados. Entonces, que os enseñen casos. Y hay médicos excelentes en todos sitios que os lo van a hacer genial.
Pero la forma de confiar para mí es ver casos. Mm, Entonces, candidato es todo aquel que diga me gustaría mejorar. Eso sí, hay que entender que esto no es comprar unos zapatos, es una cosa seria, no es una cirugía, y lo has visto en el artículo, la tasa de complicación es muy baja, muy, muy baja. Es la única cirugía que yo operé en el extranjero, ahora estamos operando en México, en Colombia. Estoy hablando contigo que vamos a intentar ir a Chile quizá el año que viene. No lo puedo asegurar porque además viajo yo con parte de mi equipo y la vida me llega hasta donde me llega, ujú. la verdad. Ya os he dicho que soy muy controlador. Entonces, de lo que se trata es de que si el paciente le interesa, entienda con seriedad esto, que las complicaciones son bajitas, pero hay que entenderlo con seriedad. A partir de ahí, yo no creo que haya un paciente tipo. Me Ok. encuentro con muchísima disparidad. Gente que ha sido padre de 3 hijos y que tiene una vida exitosa y maravillosa. Gente que se ha divorciado y te dice, oye César, qué miedo tengo de enfrentarme a una nueva relación sexual porque he tenido este complejo toda la vida. Vivo bien, estoy cómodo, me siento cómodo, pero me genera, pues, o me apetece. A mí el paciente que más me gusta es el que dice, me apetece estar mejor. Claro, Ese es mi paciente ideal, porque sabe que total. estamos buscando mejorar de forma realista, ¿vale? Sí. Creo de que totalmente, o sea, porque es muy distinto hacer un tratamiento en base a potenciar algo que ya está bueno, pero que quieres estar mejor, frente a una compensación, ya sea física, psicológica, desde el dolor, desde el miedo, desde, ¿cierto? Como este gran problema. Y de hecho, ahí yo sé de que la cirugía estética, esto es algo mucho más macro, debiesen, yo no sé si lo realizas tú o tú mismo lo haces por lo que he visto en tu video, pero un acompañamiento psicológico, porque no solo cambia tu Mm. cuerpo, sino que también tu mente, tu emoción, toda esta subjetividad que hablábamos recién respecto a las sensibilidades, a las elecciones, a tu vigorosidad, ¿cierto? Como que también sería bueno tener un acompañamiento, ¿cierto? Para que sea integral y no solamente de una sola área. Totalmente. Ácido Tenemos hialurónico, una yo he psicóloga, visto en tenemos otro una tema, psicóloga, tenemos una psicóloga en la clínica y lo habla con los pacientes. Es verdad que nosotros una de las cosas que hemos ido cambiando, por ejemplo, es que para el postoperatorio, como son muchos pacientes, en lugar de tener como teníamos antiguamente, que te atendíamos todos, ahora mi equipo dividimos los pacientes de cada semana entre los 6 7 médicos que trabajan conmigo. ¿Qué conseguimos de ese modo? Que tú tengas una afinidad personal con tu médico que te lleve a la confianza de comentar con él lo que sientes y lo que no sientes. Que eso es fundamental, absolutamente fundamental. Más allá de eso, creo que el acompañamiento psicológico en cualquier cirugía es muy importante, pero sobre todo para mí es muy importante el precirugía, la expectativa uh-huh, realista y entender las cosas. Y a mí cuando un paciente me dice, quiero un pene de 20 centímetros, o lo quiero de 25, o lo quiero de 15, mi respuesta es no te operes. Mi respuesta es no te operes. O cuando me dicen, ¿me puedes garantizar que voy a ganar 4? No, no, o no. No, porque hay que entender el proceso. Es cierto, y yo desde luego como persona asumo totalmente que cuando te operas tienes una expectativa. Lo que tienes que entender es que esto es un proceso, no es una causa-efecto. Yo te puedo uh-huh. operar mañana y tenemos un porcentaje de un 85 más o menos que dentro de 3 meses ya me va a decir que es feliz. Tengo después un 10% que hasta los 6 meses no me va a decir que es feliz. Y tengo un 5% que va a necesitar que hagamos más cosas. Retoque. Y a ti te da igual que de cada 100 haya 95 felices, te importas tú. Y es lógico que te importes tú, porque aquí la estadística no te sirve, te sirve tu caso, te has gastado un dinero, te has sometido a una intervención, y por eso es muy importante el trato psicológico pre, desde luego el post, pero el pre es súper importante, y que entiendan su pene, que entiendan lo que es, cómo funciona, cómo responde a sus emociones. Excelente. Respecto a el tema que querías tocar del ácido hialurónico, yo he Sí, visto en otras operaciones de la nariz y de los labios y también del pene, como uno saca y saca y saca, e incluso, corrígeme tú, pero como que he visto situaciones de necrosis, o sea, es sí, sí, tremendo. sí, necrosis de No glande sé cómo lo has incluso. visto. Uh-huh. Sí, sí, Y sí. eso sí que A ver, afecta a la salud, eso es tremendo. hombre, mira, cuando yo reconstruyo glande, y por desgracia era una cosa que no había hecho nunca hasta hace 2 o 3 años,
Y he tenido que empezar a hacer porque me venía gente con el glande necrosado. La necrosis, para que la gente lo entienda, es que se muere la piel. Se queda Ujú. negro con Sí. una costra y la costra se Y, la, cae. y ahí la sensibilidad sí que afecta, obviamente. Y el Claro, claro, la desempeño y sensibilidad todo. se pierde. Todo, no pueden tener relaciones sexuales. Es dramático. Es que es dramático en los pacientes con extensores de pene y con bombas de vacío. También he visto cosas de ese tipo. Menos, pero también he visto. Entonces, lo que yo le explicaría a la gente es que el camino fácil no siempre es el camino correcto en medicina. Entonces, Ujú. aquí hay un problema de base con los rellenos y lo tenemos en las ojeras, lo tenemos en el pene y lo tenemos en general. Y es que es un negocio enorme, enorme. Y que todos los médicos, por ley en España, por ejemplo, con un cursito, pueden poner ácido hialurónico en el cuerpo. Y no es que esté mal puesto. Insisto, yo no critico al que lo pone. El problema del ácido hialurónico es cómo funciona. Y yo siempre digo que hay que ir a lo básico. El hialurónico es fascinante y se inventó para pómulos, para la zona de la ojera, para el mentón, para el pecho, para los glúteos, para el labio. ¿Qué característica tenemos en todas estas zonas? En el pómulo, en la ojera o en el mentón, yo voy a pinchar en el hueso. Yo pincho, meto la aguja, toco el hueso e infiltro, porque es de alta Ujú. densidad. Si quiero poner uno de baja densidad, que lo que me produce es hidratación, lo puedo poner en la piel. Pero la piel de la cara o la piel del pecho incluso no tiene nada que ver con la piel del pene. El pene es una estructura muscular, pero es una estructura fascial. Entonces la interfaz, la separación que tengo entre piel y pene es súper pequeña. Si yo meto ahí hialurónico, la posibilidad de que mi cuerpo lo rechace, cuando decimos que lo rechace es que lo trate como si fuera algo que no quiere, es muy alta. ¿Y cómo lo rechaza? Lo encapsula, lo cierra, hace un quiste alrededor de él Ujú. y se quedan durezas. De hecho, hace poquito subimos un vídeo al canal de YouTube, que lo podéis buscar en Clínica Nef, y es una locura. Bueno, en Instagram creo que también lo subieron, en nuestro Instagram. Y es una locura porque verdaderamente es que sale hialurónico, hialurónico, hialurónico. Y ese paciente había perdido la erección. ¿Por qué? Porque el granuloma, es decir, el quiste que se genera alrededor del ácido, había englobado ya la raíz del pene, incluido el nervio. Entonces el nervio ya no funcionaba bien. Entonces, los rellenos en pene, chicos, no, no, de ningún modo. En glande todavía menos, que se producen necrosis. Ujú. Y sobre todo, que lo de buscar los caminos fáciles con estas cosas, en pecho, ¿por qué se puede poner hialurónico en pecho? Porque en pecho hay un montón de capas de grasa, lo metes dentro, en el fondo, bueno, bien, a mí no me gusta, pero lo puedo entender en glúteo, al fondo, perfecto, pero es que en el pene hacia el fondo tienes un panal de abejas y se iría la sangre. Entonces se acaba poniendo superficial y la lían. Pero es que si yo te pusiera las células madre desde fuera con una aguja, también la liaría, porque el problema no es el hialurónico, es la ubicación del hialurónico. Si fuéramos Ujú. capaces de meter el hialurónico en las fascias, sería maravilloso. Pero es que, claro, las fascias son duras. Por eso hay que poner células madre y dejarles que crezcan. Porque es como la corteza de un árbol, tiene que ir despacito, despacito. Si tú metes a presión, no te va a dejar, se va a salir, va a refluir, porque las fascias son duras. No sé si me he explicado. Sí, no, aquí en Chile también está súper de moda y no solamente con médicos, sino también con odontólogos y bueno, también hay otras profesionales que lo están aplicando, entonces es un boom aquí también que se está realizando. ¿Qué más? Cuéntame un poquito de Clínica NEF, qué otros procedimientos están realizando por si hay alguien que le interesa, tal vez ya sea mujer o personas con vulva. Cuéntenme un poquito qué hacen más en Clínica NEF. Te soy muy sincero, me estoy dedicando casi en exclusiva últimamente a la cirugía de alargamiento de pene. Porque, insisto, Perfecto. aunque el Botox es maravilloso y parezco bastante más joven de lo que soy, por lo que me suelen decir sobre todo los pacientes, yo lo que quiero es irme a dormir pensando que mis pacientes están perfectos, que nadie me va a llamar a las 4 de la mañana con una complicación. Entonces, el tema de cambio de sexo lo seguimos realizando, tengo una parte de mi equipo que está muy subespecializada en ella, pero estamos súper focalizados en la cirugía masculina, sobre todo la de pene. Estamos haciendo también mucha cirugía de enfermedad de Peyronie, que para el que no lo sepa es cuando el pene se Se curva, dobla. ¿vale? Que esta fase de la que estamos hablando se contractura, se cierra, y entonces lo que ocurre es que hay una discrepancia de longitud entre un lado y otro, y eso genera una curvatura. Entonces las trabajamos con unas cánulas especiales que hacen como una cuadrícula, como trocitos pequeñitos, pequeñitos de esa fascia que está
contracturada y ponemos células madre dentro de esa fascia, de un tipo diferente a las que ponemos para el engrosamiento. Y me parece súper interesante porque además hay muchísimos casos y la técnica clásica era coger, abrir el pene y poner puntos en el otro lado. ¿Qué pasa? Que acortabas el pene una barbaridad, a lo mejor perdían 3 4 centímetros y eso es terrible. Y Ujú. después, aprovechando que estamos hablando de sexología masculina, hay otra cosa que me parece súper importante que la gente sepa, y es hablar de las prótesis de pene. Sí. Porque las prótesis de pene es muy curioso como los pacientes piensan que son la panacea, es decir, que son una solución maravillosa para todo. De hecho, tengo pacientes que me dicen, oye, yo no quiero probar terapias de células madre, de esas nuevas que haces tú. Quiero una prótesis de pene que con un 100% mi pene va a funcionar. Uf, qué delicado. Yo pongo prótesis de pene en los cambios de sexo, ¿vale? Y no me dejan dormir, porque por el pene sale orina. Y la posibilidad de infección por la zona del pene es muy alta. Entonces, cuando se infecta una prótesis de pene, es una urgencia vital. Puede provocar una sepsis, que el paciente hasta se muera. Y lo que hay que hacer en cuanto hay una pequeña infección es quitarla. Para poner la prótesis de pene, tú tienes que desmontar el pene por dentro, tienes que vaciar Sí. y metes la prótesis donde estaban los cuerpos cavernosos. Entonces, ¿qué pasa? Que no puedes poner otra. Entonces, si te pones una prótesis de pene y fracasa, y la tasa de fracaso es un 14%, te has quedado sin pene. Entonces, para aquellos con impotencia, que cada día tenemos más, y tenemos más porque no nos cuidamos lo suficiente, educación sexual contigo, que lo hacéis genial, hay un montón de divulgadores maravillosos, comer bien, hacer deporte, cuidar el cuerpo, no fumar. Más yo predico con ejemplo, yo salgo a correr, me entreno todos los días y como más verduras que nadie porque creo que es fundamental y creo que no somos conscientes de la repercusión que tiene el alcohol, el tabaco, la obesidad, el no cuidarse en nuestro pene. Y cuando la gente busca hialurónico para una solución rápida o una prótesis como una solución inminente, es cuando fallamos los médicos. No hay que buscar caminos rápidos para los pacientes, hay que buscar caminos lo más seguros posible, con las menores complicaciones posibles. No sé si de eso tú tratas mucho, de temas de impotencia, de prótesis penianas, pero pasa como con las prótesis de pecho. Oye, yo he puesto un montón, sigo poniendo, muy bien, pero hablamos muy poco de las complicaciones y de los problemas que tiene una mujer cuando se contractura el pecho, cuando intolera la prótesis, y eso también pasa con las de pene, con la diferencia de que el pecho puedes cambiar la prótesis todas las veces que quieras y sueles tener soluciones. Pero en el pene hablamos de cosas muy delicadas. Sí, también veo a ese tipo de pacientes, también me especializo en la salud sexual masculina y es tremendo, o sea, los testimonios de las personas y de cómo se relacionan finalmente con su sexualidad. Creo que es súper importante todo lo que nos han mencionado en este en vivo y me gustaría como para ir cerrando también que nos comentes tal vez si es que queda algún tema que te gustaría compartir o mencionar. Bueno, básicamente dónde buscarte, dónde encontrarte. Me parece que la página es alargamientopene.com, ¿o no? Sí, sí, perfecto. ¿Sí? Sí, a través mira, últimamente lo que más me gusta que vea la gente es el canal de YouTube, que es Clínica NEF. Pero bueno, si buscáis, si cualquiera busca alargamiento de pene, por suerte, por desgracia, le van a salir un montón de vídeos nuestros porque hay una cosa muy bonita y es que hace un par de años empezamos a grabar testimonios de los pacientes. Sí, Yo agradezco muchísimo el esfuerzo de los sí. pacientes porque de cada 100 graba uno como mucho. Yo lo entiendo Eso porque te iba a decir. es un Total. tabú enorme para ellos. Y me da mucha pena cuando me dicen, venga César, lo hacemos, lo subimos y al mes me dicen, César, quítalo por favor, que me ha visto un Eso amigo, mismo. ¿qué tal? ¿Por qué no tenemos derecho a hablar de ello? Yo te iba a Entonces, preguntar esto, o sea, ¿cómo consigues esos testimonios? Qué bueno que me digas de que es muy reducido porque me pasa lo mismo a mí. súper, Cuando yo pido testimonios, nadie quiere decir, oye, Luis, masivamente que tengo problemas de erección o tengo problemas, ¿cierto?, en la cama y menos viralizarlo, ¿cierto? Entonces, como claro, si tu tasa ahí es del 1%, ojalá, y esto es un llamado público como que se naturalice hablar de salud, de bienestar y que al final tu testimonio pueda ayudar a otros hombres a claro. atreverse y a tener los mismos resultados que tú en cuanto a la experiencia, en cuanto
a la situación. Entonces, hay que sacarle el tabú también como a Sí, este nos va a tema. costar. Mira, hay que pensar que hace 20 años, cuando yo empecé en medicina, las mujeres iban a la consulta para aumentarse el pecho, a escondidas de sus maridos, no iban con su amiga y ahora parece que vienen a elegir en grupo y me parece sensacional cómo la mujer ha conseguido hablar de sexo, de su anorgasmia, de sus problemas, Sí, de su clítoris. Maravilloso, tenemos que aprender de ello. Hace 10 años en España hablar de implante capilar era un sacrilegio, era como, ostras, no digas que yo me he hecho eso. Y ahora está normalizado. Todo llegará, pero sobre todo es educación, educación. Y gente como tú que divulgáis, que habláis, que explicáis, es importantísimo, porque los hombres aprendemos a utilizar nuestro pene con 3 vídeos porno y 2 consejos de amigo y sí, no tenemos ni puñetera idea de qué pasa ahí abajo de verdad. Y cuando aprendes a dominar cosas que explicas tú de suelo pélvico, de tus emociones, de respiración, de un millón de cosas, jolines, disfrutas más de tu cuerpo, pero parece que ya no es solo de alargamiento de pene, que no se puede hablar de sexualidad masculina. Y ahí tenemos un trabajo enorme y yo invito a sí, los pacientes a que hablen de ello, porque lo más bonito que pasa en mi consulta es que cuando viene un paciente asustado, se sienta en la sala de espera y como lo siento, pero soy un rollero y a lo mejor llevo una hora de retraso y hay 18 hombres delante esperando, cuando entran me dicen, madre mía, cuántos chicos, ¿no? Bueno, perfecto. Y cuando vas por la tarde a operar, te solemos operar en cada turno 8 o 10 personas, porque lo tenemos todo súper estandarizado, y me dicen, ostras, todos estos venían a lo mismo que yo. Y le digo, yo no te lo voy a decir, obviamente, secreto profesional, pero pregúntales si quieres tú, habla con claro. ellos. Jo, y después se hacen amigos y te dicen, Ujú. qué barbaridad, yo que pensaba que yo era raro por venir a hacerme esto. Y resulta que esta gente es gente totalmente normal, sin problemas, sin nada. Entonces, lo que yo me quedaría de este directo, y quiero que también la gente que nos sigue a nosotros, y después subiré alguna cosa sobre ti, que me parece que haces una labor súper buena como otra gente a través de redes sociales, que nos quedemos con que el hombre tiene que empezar a entender que tiene que disfrutar de su cuerpo, tiene que hablar de su pene, tiene derecho a disfrutar de los beneficios de una cirugía si así lo considera. Nunca hay que minusvalorar las cosas, nunca hay que trivializarlas. Esto, insisto, lo que Ujú. he dicho antes, no es comprar unos zapatos, pero hay que tener derecho a preguntar e investigar. La gente me llama o pregunta o manda un mail y da una pena cuando te ponen, jo, llevo 3 años siguiéndote, te vi en una entrevista de televisión hace 5 años, pero nunca me había atrevido a escribirte. ¿Por qué? Claro. Infórmate, pregunta, pregunta porque igual no te operas, pero te puedo ayudar simplemente, o tú que sabes más aún que yo de esto, a que entiendas mejor tu cuerpo. Y ahí, sobre todo, la labor educacional, educación, 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 es con lo que yo me quedaría, que es más labor tuya que mía, es decir, es mucho más importante lo que tú haces que lo que yo hago, no tengo ninguna duda. Y ahí es donde tenemos que crecer. Y cuando crezcamos en eso ya llegarán las cirugías o no, pero sobre todo en que entendamos nuestro cuerpo. Qué bonita reflexión para ir finalizando. Creo de que al final el cambio integral, físico, mental, emocional y al final lo que tú dices, o sea, hablar de estos temas, a sacar el tabú, porque esto es un miedo, o sea, la gente que llega a mí, muchas veces, imagínate, es primera persona quien le dice, porque si le dice a un par, se burla. Y frente Sí, al falo, ¿cierto? Y al pera hay un tema histórico, ¿cierto? De compararse, del promedio, y al final la gente quiere, de cierta manera, generar una expectativa que al final lo importante es compararse con uno mismo, ¿cierto? Sentirse bien con tu cuerpo, sí, con se tu siente bien. sexualidad, con tu encuentro, y desde ahí poder vincularnos, ¿cierto? No desde el miedo, desde el temor Totalmente. o la carencia. Así que también felicitaciones por tu trabajo, me gusta mucho Nada, hombre. y espero que sigamos en contacto para poder Claro que difundir, sí, claro que sí. enviarte, si alguien se quisiera operar, por ejemplo, de Chile o de Latinoamérica, ¿cuál es aparte de contactarte, pero es como, tiene que pedir cita porque, de hecho, un paciente mío, yo así llegué a ti, porque se va a ir a operar contigo, si esa es la Ah, sí, muy realidad. bien. Sí, y sí, creo que se va a operar el próximo año, creo que hay plazas, entonces, ¿cómo Mm. es la demanda hoy en día? Si es paciente, si es una persona de las que te sigue directamente, que te escriba a ti, que te facilite sus datos de contacto, tú nos la envías.
A mí me gusta siempre que el paciente puede contactar por mail, que es info@alargamientopene.com, pero vamos, que te contacten a ti no hay ningún problema. O si quieren a través de redes sociales, de ClínicaNet, como quieran. Le vamos a pedir siempre un teléfono de contacto porque lo primero que vamos a hacer es mandarle el artículo científico para que lo pueda leer, un dossier informativo. Y generalmente intento hacerlo yo siempre en persona, llamarle una primera explicación, saber qué quiere, qué espera, ver qué necesita y explicarle. A partir de ahí vas a estar en contacto generalmente con mi equipo médico para ya toda la parte más logística, analítica y demás. Nosotros ahora mismo operamos en España, en Cartagena de Indias en Colombia y en México. Pero en Cartagena de Indias y en México tenemos fechas pues a lo mejor 3, 4 veces al año. Entonces, a partir de ahí vemos fechas, vemos opciones, se le manda presupuesto y lo que es muy interesante de esta cirugía es que la recuperación es casi inmediata. Por Sí. ejemplo, si un paciente viene a México desde Chile, pues viene a México el día de antes, nos conocemos, pasamos consulta, al día siguiente por la mañana se hace la cirugía, me gusta que duerma una noche en México y al día siguiente puede viajar. Puede viajar en avión sin ningún problema. De hecho, el día de la operación yo siempre les digo, te tienes que ir a cenar a algún sitio. No te puedes quedar en el hotel. Te tienes que mover, ¿vale? Porque buscamos los protocolos de Fast Track Recovery, de que sea todo muy rápido. Pero vamos, que te contacten a ti si hay alguien que está interesado en concreto y tenemos siempre la dificultad esta, la diferencia horaria, ¿no? Que aquí son Sí. las 11 de la noche de un sábado y mi pobre mujer siempre me dice que trabajo demasiado, pero buscaremos, o cuando esté yo en Estados Unidos o alguna cosa, aprovecharemos y haremos otros directos y con todas las dudas que te hayan llegado hoy, las preparamos y intentar resolverlo todo. Yo a nivel de divulgación, sobre todo eso, en YouTube es donde más cosas subimos. Tenéis cientos de cirugías grabadas, cientos de testimonios, muchísimos vídeos explicativos y cuanto más preguntáis, mejor, porque cuando preguntáis cosas, nosotros al responderos también aprendemos. Así que totalmente abierto a que a través de Luis me preguntéis todo lo que queráis y haremos otro directo y resolvemos todas las dudas. Genial. Bien, eso sería todo. Te dejo ya en manos de tu mujer para que puedas disfrutar tu sábado por la noche Sí, la y tengo aquí ahí va maravillosa. manejando. Trabajo en equipo. Sí, 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 es maravilloso. Genial. Pero nada, oye, pues un Buenísimo. auténtico placer, de Eso, verdad, enhorabuena por lo que haces y nos citamos en el futuro para volver a platicar, ¿no? Para volver a hablar y para resolver todas las dudas que nos vayan surgiendo. Y la próxima vez te preguntaré yo a ti muchas más cosas que mis seguidores también quieren saber. buenísimo. Estamos en Muy bien. contacto. Que estén muy bien. Muchísimas Chao, chao. gracias. Un saludo a todos. Gracias. Hasta luego.